Bueno, hoy quiero compartir contigo un mensaje que está en el Evangelio según San Juan, capítulo 10. Evangelio según San Juan, capítulo 10. Saludamos también a los que están en casa. Hay personas que todavía no están saliendo de su casa por el tema de la pandemia. Y bueno, estamos, gracias a Dios, en vivo, en diferentes medios. Saludamos ahí en casa a los que están ahora conectados también. Repito, son personas que no están saliendo, que siguen en cuarentena, siguen encerrados. Y para ellos estamos transmitiéndoles en vivo el servicio. Y bueno, es una bendición poderlo hacer y damos gracias a Dios. Vamos a leer San Juan capítulo 10. Quiero que oremos antes para que el Señor pueda bendecir este mensaje. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por la oportunidad y el privilegio de poder ser un instrumento tuyo esta mañana. Y yo necesito de ti, de tu gracia, Señor, sobre mi vida, para poder, a través de tu palabra, transmitir tu palabra, Dios. Que no haya impureza y no haya una carga personal, sino la que la palabra tuya quiere transmitir. Tal cual, Dios, tal cual como está. Así que toma el control de este momento y nosotros queremos decirte, háblanos. Necesitamos oír tu voz. Gracias por el privilegio de poderlo hacer, por la honra que nos das, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, como saben, estamos predicando una serie de mensajes. Nada más dame un segundito antes de ponerme el tiempo, que se me estaba pasando esto muy importante. Recuerdo de los bautizos, estoy orando porque algo se me está ocurriendo para el tema de los bautizos. Yo se los voy a comunicar, ya se los voy a decir. Pero todos aquellos que van a dar el paso de fe, de identidad con Cristo, acuérdense de comunicarse conmigo para poderles explicar en qué consiste el bautismo, por qué lo estamos haciendo. Un tema de identidad con el Señor Jesús, pero también un tema de identidad y pertenencia a una iglesia local, ¿sí? Y obviamente es un paso de fe y de obediencia que damos hacia Cristo, hacia la vida en Cristo. El segundo aviso que quiero darles, ahí en la entrada hay dos bolsas con pequeñas despensas. Le damos gracias a Dios por la generosidad de la IBJ, que hemos podido estar bendiciendo familias en necesidad, pero pensamos esto, como está el tema de las campañas políticas, no quisimos salir a las casas a entregar las despensas, porque si no iba a ser un tema medio entre política y religión, y no estamos nosotros para eso. Y entonces las bolsas que dejamos para testificar, decidimos hacerlo de esta forma. Ayer se entregaron 3 bolsas a una persona que ha venido algunos domingos, que es de La Gotera. Se le dieron 3 bolsas de despensas y quedaban 3 bolsas. Y este servidor, junto con mi esposa, nos hemos convencido, ya desde hace muchos años, que no hay mejor manera de ganar personas para Cristo que como Cristo lo hizo, uno a uno. Entonces estas bolsas que están aquí, ya quedan nada más 2. Yo hice el mismo desafío en el primer servicio y lo hago en el segundo. Si Dios pone en tu corazón llevarte una bolsa de esas para compartirle a una persona por la cual tú estás orando y le quieres hablar de Cristo, puedes tomarla y presentarle el Evangelio esta semana. ¿Sí? Ahí quedan dos bolsas. En el primer servicio alguien puso en su corazón llevarse una porque le va a testificar a alguien y le va a regalar esta pequeña bolsa con despensa básica. Así que ahí en la entradita, ahí luego tú la vas a ver, quedan 2 bolsitas. Y si el Señor lo pone en tu corazón, puedes tomar una o las 2, si tú gustas, no hay problema, pero es para compartir con alguien el Evangelio de nuestro precioso Salvador, el Señor Jesús. Bien, ahora sí, ponemos tiempo. Gracias a todo el equipo de trabajo que hace posible que estemos funcionando como iglesia. Gracias por los que están dejando que el Señor tome sus dones y talentos para hacer una bendición a la IBJ y a muchos que también están por otros lugares. Entonces vamos al Evangelio según San Juan capítulo 10, versículo 22 hasta el versículo 30. Acompáñenme por favor ahí. San Juan, el Evangelio según San Juan 10, versículo 22 al versículo 30. Dice así la palabra de Dios. En esos días
se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba por el templo, en el pórtico de Salomón. Versículo 24. Entonces los judíos lo rodearon y le decían: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Jesús les respondió: se lo he dicho a ustedes y no creen. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre uno somos. Permítanme leerles algunos textos para entender este contexto de Juan 10. Versículo 1 del capítulo 10. En verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Está hablando tanto para la oveja como para aquel que cuida la oveja, en este caso, el pastor. Versículo 2. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Y lo que está haciendo Jesús aquí es definiéndoles a esta multitud que estaba alrededor de Jesús, fariseos, judíos en general y discípulos, quién era la puerta, quién era el pastor y quiénes son las ovejas, o cómo te conviertes en una oveja. Versículo 3, a este le abre el portero, las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por sus nombres y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas. El pastor va delante de ellas. Y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Versículo 7. Entonces Jesús les dijo de nuevo: en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Versículo 9. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Versículo 10, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El versículo 11 dice Jesús: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. El título que le he puesto al mensaje de hoy es el siguiente, es una pregunta. El título es una pregunta. ¿Cómo sabes que crees? ¿Cómo sabes que crees? Ese es el título. Porque todos en general creen que creen. Si tú vas a un bar y le preguntas a las personas, ¿crees en Dios?, te van a contestar que sí. Si vas a un taller mecánico y le preguntas a la gente que trabaja allí, ¿ustedes creen en Dios?, te van a decir que sí. Si vas a tus vecinos y les preguntas, ¿ustedes creen en Dios?, te van a decir que sí. Porque todos en general creen que creen. Pero la pregunta aquí es la siguiente. Nosotros, ¿cómo sabemos que creemos? ¿Cómo sabemos que creemos? Miren, acompáñenme al Proverbio capítulo 14. Algunos creen por lo que predicadores, pastores, evangelistas les dicen. Miren lo que dice el Proverbio capítulo 14, versículo 12. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. A mí me parece, por lo que otro dijo, que yo tengo vida eterna, que yo tengo salvación, que yo soy hijo de Dios. Pero eso es lo que te parece. ¿Pero estás viviendo como tal? ¿O solo crees porque crees? Dices que crees, pero no hay una congruencia con lo que crees. Dice, pero al final es camino de muerte. Versículo 25 del capítulo 16.
16:25 de Proverbios. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Nuevamente, el hombre pensando que su camino es derecho, que su camino es correcto. Pero dice el texto, pero al final la conclusión es muerte. Y en términos de salvación estamos hablando de perdición del alma, de condenación eterna, de un alma eternamente separada de Dios. Y aquí viene la otra parte que comúnmente nosotros expresamos. Es que yo sentí la presencia de Dios, pastor. Es que la atmósfera del lugar era emocionalmente increíble y yo sentí que Dios me estaba hablando. No me pusieron el reloj, ¿eh? Ya, me voy a perder si no. De por sí tengo tema con el tiempo. Pónganme el relojito. Ya me comí como 5, ¿no? Ya me comí como 5. Pero bueno, o 6 o 7. Acompáñenme a Jeremías para responder esta pregunta, esta filosofía del tema del sentimiento, de la emoción. Jeremías 17. No, tanto, me mataste. Me mataste, te fuiste. Pero bueno, no importa. Ya me robó como 10 minutos. Ok, versículo 9. Miren lo que dice el versículo 9. Jeremías 17:9. Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Dice que el corazón es engañoso, más que todo. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que tengo salvación, que tengo vida eterna, por lo que sentí? Cuando mi sentir es engañoso. Es perverso, dice la Biblia. El corazón está lleno de tinieblas, lleno de obscuridad, lleno de perversión y de engaño. El corazón es engañoso. Y hay una pregunta al final. ¿Quién lo comprenderá? Y el versículo 10 es esperanzador para ti y para mí. ¿Qué dice el 10? Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Quiero que entendamos algo, repasemos algo cuando la Biblia habla del corazón. Cuando la Biblia habla del corazón, habla del centro de todas las cosas de cada uno de nosotros. Del centro. Porque el corazón siente, el corazón piensa y el corazón decide. Lo que transporta el corazón es un medio que le llamamos cuerpo, que va, que hace, que obedece lo que piensa el corazón, lo que siente el corazón y lo que el corazón decide. Y aquí es donde tenemos que reparar un poquito. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está actuando este corazón en función a lo que profesamos creer, a nuestras creencias? Por eso vamos a contestar la pregunta, vamos rápidamente a Juan 10. Juan 10, versículo 22 en adelante. Dice el versículo 23 que era invierno, y la idea de invierno era que por ahí del mes de diciembre. La semana pasada, cuando hablábamos de Manré y hablábamos de la hora de mediodía, estaba la hora del calor, de mucho el calor del desierto. Ahora estamos en diciembre, ahora estamos en invierno. Y es un invierno externo, pero también es un invierno interno. Había frialdad en estas personas. Era invierno. Y dice que Jesús andaba por el templo. ¿Por qué andaba Jesús por el templo? Para que lo vieran a Jesús y para que lo oyeran a Jesús. Jesús se daba a conocer. Jesús cumplía su propósito por el cual había venido en el pórtico de Salomón. Y aquí mostraba también Jesús que era hombre, que era 100% hombre, tenía frío. Iba al pórtico de Salomón a caminar, por supuesto para ser visto, para ser oído, para calentarse los pies, porque tenía frío. Versículo 24. Entonces los judíos lo rodearon o lo cercaron, ¿sí? Y le decían: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Veamos el texto bíblico. ¿Hasta cuándo? Le dijeron estos judíos. Nos vas a tener en suspenso. La Reina Valera 60, nos turbarás el alma. Otra versión, nos quitas el alma o la vida. ¿Hasta cuándo? Y la idea aquí es la siguiente. ¿Cómo sabes que crees? Primero, por el descubrir de la hipocresía. Eso es lo primero, por el descubrir de la hipocresía.
Estas personas aparentaban algo que no eran. Y venían a Jesús de tres maneras. Venían a Jesús con mala voluntad. Venían a Jesús para no aprender de Él. Y venían a Jesús para acusarle. Jesús se había revelado, si nosotros lo vemos en Juan 4, versículo 26, Juan 4, 26, a la mujer samaritana, le dijo lo siguiente. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Él se había revelado. Juan 4, 26. Él dijo que era el yo soy. El que estaba hablando con nuestra mujer, el que le podía dar la verdadera agua de vida. Capítulo 9, versículo 37, ahí igual en el Evangelio de Juan, dice Juan 9, 37, Jesús le dijo, pues tú lo has visto y el que está hablando contigo, ese es. Pero ¿cómo estaban estas personas? ¿Cómo estaba este auditorio? Estaba cargado de malas intenciones, muy cargado de corrupción en el corazón, de maldad. Venían pero con una intención de no aprender y venían con una intención para acusarle. Por eso la pregunta, ¿hasta cuándo? Y quizás eso puede ser exactamente lo mismo. Yo profeso que creo en Cristo, yo profeso una fe, pero que está condicionada a las respuestas de Dios. Si Dios no obra a mi favor, yo caigo exactamente en lo mismo. ¿Hasta cuándo nos vas a tener turbada el alma? Estaban turbadas, eso sí es una verdad, es una traducción correcta. El alma estaba turbada, estaba cargada, estaba angustiada, estaba sin paz. Así estaban. Pero ellos tenían ahí una carga de hipocresía. Estaban siendo hipócritas porque no se acercaban a Jesús genuinamente. Pero se acercaron a la luz de la vida. ¿Y qué hace la luz de la vida? Revela lo que hay en los corazones de los hombres y de las mujeres. Y lo segundo aquí, que está en el versículo 25, Jesús les respondió, se lo he dicho a ustedes y no creen. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Lo segundo es, ¿cómo sabes que crees? Por la mala disposición a no reconocerle. Y miren lo que no reconocían. No reconocían las palabras. Jesús les respondió, se los he dicho. Se los he dicho. Y yo les quiero recordar algunas cosas que ya sabemos del Evangelio de Juan, pero déjenme recordárselas. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, Juan 6:35. Yo soy la luz del mundo, Juan 8:12. Soy la puerta, Juan 10:7. Soy el buen pastor, Juan 10:11. Soy la resurrección y la vida, Juan 11:25. Soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. Yo soy la vid, separados de mí, nada podéis hacer, Juan 15:5. Ellos habían escuchado las palabras de Jesús. Jesús se los había dicho. Pero ¿qué pasaba con los oídos de estos judíos? No escuchaban a Jesús. Y eso nos puede pasar exactamente a nosotros, que hemos comprado una religión, hemos traspasado el catolicismo o la religión que profesábamos al cristianismo, pero seguimos sujetos a un corazón religioso, a un corazón que quiere negociar con las palabras de Jesús. Y las palabras de Jesús no son negociables. No reconocían las palabras de Jesús. Pero fíjense lo que dice el versículo 25. Se los he dicho a ustedes y... ¿qué dice? No creen. No creen. Y esta es la idea aquí, miren conmigo. El no creen. Vuestra incredulidad ciega vuestros ojos. ¿Pero por qué tenían ojos ciegos? Porque estaban aferrados a sus propias suficiencias. Esto nos debe sonar a nosotros, porque Jesús vino a los pobres en espíritu. Vean lo que dice el capítulo 9, versículo 41, una hoja atrás. 9:41. Jesús les dijo, si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado, pero ahora porque dicen vemos, su pecado permanece. Ellos decían que veían,
Pero ¿qué estaba pasando? No veían quién estaba delante de ellos. ¿Quién era? Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador, el Señor, la puerta, el buen pastor, el que da su vida por las ovejas. Y ellos no lo veían. Y eso nos puede pasar exactamente a nosotros. Por eso la pregunta que yo me hago, ¿cómo sabes que crees? Porque todos en general creen que creen, pero eso no cambia nada. Eso nos puede condenar todavía más en un infierno. Más todavía, porque Dios aborrece la religiosidad. A Dios le causa asco la religiosidad. Y acuérdense en el libro de Isaías, y acuérdense en varios pasajes de las Escrituras cómo Dios dice, ustedes vienen a cantarme a mí, pero sus canciones son huecas. Porque no cantan con el corazón, su corazón está lejos de mí. Y dice Jesús en el versículo 25 del capítulo 10, Jesús les respondió, se los he dicho a ustedes y no creen. Vean lo que dice, las obras que yo hago, obras. Porque Jesús no solamente habló, Jesús hizo señales, Jesús demostró señales, mostró señales que evidenciaban que Él era el Hijo de Dios. ¿Cuáles fueron esas señales? Transformó el agua en vino, Juan 2, 1 al 11. La curación del hijo del noble, Juan 4, 46 al 54. Esta obra fue espectacular, ¿te acuerdas? El noble estaba con Jesús y la persona que estaba enferma estaba lejos. Y Jesús dijo la palabra, la persona creyó. Cuando llegó y preguntó y estaba sano, se acordó de la hora en que Jesús lo había dicho. Es algo asombroso, obras que Jesús había hecho. La curación del hombre impotente, Juan 5, 1 al 9. La alimentación de los 5,000, Juan 6, 1 al 14. Caminar sobre las aguas, Juan 6, 16 al 21. La curación del ciego, Juan 9, 1 al 12. La resurrección de Lázaro, Juan 11, 1 al 44. Obras que no eran reconocidas por estos judíos. ¿Qué pasa con el libro de Hebreos que vamos a estudiar? ¿Qué pasaba con los creyentes hebreos? Querían volver a crucificar a Cristo. Como que sus conciencias estaban tan sucias, su fe era tan débil, su cristianismo era tan inmaduro, tan pobre, eran tan débiles en el oír, que decían, no, necesitamos que Cristo vuelva a morir. Y eso es lo que puede llegar a pasar muchas veces con nosotros. No es suficiente Cristo. Cristo no es suficiente. Entonces yo necesito que pase algo externo, una obra, algo sobrenatural, para que yo sí crea. Para que yo sí me consagre, me comprometa, me entregue al Señor. Y yo me pregunto, ¿Cristo no es suficiente? ¿Cristo no vale la pena? No reconocían las palabras, no reconocían las obras, pero en tercer lugar no reconocían el testimonio. Fíjense lo que dice el versículo 25. Jesús les respondió, se lo he dicho a ustedes y no creen, las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas que dan testimonio de mí. Y estos judíos que estaban ahí, que tenían una pregunta que no era sincera, había hipocresía en el corazón de ellos, y eso puede pasar en nuestros corazones en esta mañana para con Cristo, que queremos lavar nuestras conciencias asistiendo a la iglesia con una fachada de algo que no es realmente, ¿sí? Y miren lo que dice Juan 5:36. Juan 5:36. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Eran palabras, pero no eran solo palabras, eran obras. Pero no eran solo palabras y obras, eran un testimonio que Jesús estaba levantando de que Él era el Hijo de Dios. De que Él era el Mesías, el Salvador, el buen pastor, la puerta. Cristo tiende a hacer que creamos en Él, pero nosotros tendemos a dudar de Él. Esa es la tendencia nuestra, a dudar de Cristo. Miren esta frase. La apatía al Evangelio tiene su causa de raíz en nuestra incredulidad. Por eso hay apatía.
porque hay incredulidad. Y si hay incredulidad a Jesús como el Mesías, como el Salvador, como el Señor, el que debe tener el total control de mi vida, yo quiero que hoy nos examinemos. Como dijo Pablo a los Corintios, cuando le escribe a los Corintios, pruébense, examínense si están verdaderamente en la fe. Si son o no son ovejas, si son o no son hijos. Porque está en juego la eternidad. Pero no solamente está en juego la eternidad, está en juego la congruencia. No hay nada más hermoso que la congruencia, más precioso que la congruencia, que lo que yo digo creer es lo que vivo con mi propia vida. Estoy dispuesto a jugármela por lo que creo. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que profesa creer, que dice que cree, que piensa, que siente. No, que cree, que cree. Y por eso aquí tenemos que ir entendiendo que yo vi acá esta parte, que la incapacidad y la mala voluntad van de la mano. Porque a veces como cristianos que profesamos una fe, vemos que no tenemos ciertas capacidades para ciertas cosas. ¿Pero por qué no tenemos esa capacidad? Porque hay una mala voluntad de nuestra mano. Porque Dios ve el tipo de corazón que yo estoy teniendo con el tipo de corazón que yo me acerco a Él. No me acerco con un corazón sincero, de buena voluntad. Me acerco con exigencias. La religión es una cosa más en mi vida a la que yo le exijo, pero no estoy entendiendo que la religión que profeso, que es el cristianismo, que está abundada del Evangelio de Jesucristo, a lo que apunta en mi vida es a que yo me niegue todos los días a mí mismo, que yo muera todos los días a mí mismo, que yo me vacíe todos los días de mí mismo, que entienda que mi viejo Pablo tiene que morir, tiene que renunciar, para que la gloria del Evangelio se pueda manifestar a través de mis actos, de mis palabras, de mi proceder. Y estas personas, miren aquí, estas personas estaban llenas, pero realmente llenas de incredulidad. Y si a Cristo le sobraba algo, eran obras que invitaban a que creyeran en Él. ¿Lo ves eso? A Cristo le sobraba eso. Sin embargo, había incredulidad en el corazón. Incredulidad en el corazón. Y ojo, tú y yo tenemos que estar en este contexto de Juan 10. No vayas a pensar, o no vayamos a pensar, estos judíos incrédulos, estos judíos hipócritas, que el Espíritu Santo nos esté ayudando a decir, bueno, ¿estoy siendo hipócrita? ¿Vengo con mala voluntad? ¿Vengo pero no estoy aprendiendo de Él porque entro y me voy igual como entré? ¿Vengo para a ver a quién puedo acusar aquí? ¿A quién puedo señalar? Para ver quién se está equivocando para justificar mi forma de ser. ¿Estoy reconociendo las palabras de Jesús en mi vida? ¿Qué significan las palabras de Jesús? ¿Estoy reconociendo las obras de Jesús? ¿Estoy reconociendo su testimonio? Vamos a lo tercero. Vamos al versículo 26. Miren lo que dice aquí, 10:26. Vean a Jesús aquí, por favor, como el mensajero, como el predicador. ¿A Jesús le interesaban las almas? Por supuesto que sí. ¿Jesús amaba a las personas? Por supuesto que sí, pero miren lo que dice acá. Hemos hablado muchas veces de ser, ¿qué? Inclusivos, ¿sí o no? De incluir a las personas. Ve lo que dice el versículo 26. Ve lo que dice. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas.
Ustedes no creen porque no son de mis ovejas. ¿Qué estaba diciendo Jesús aquí? ¿Son parte del redil? Los incluyo a todos ustedes porque a mí me conviene el número para la fama, la gloria, el poder y que realmente valga la pena que vine a la tierra. Dice, no son mis ovejas. Y aquí vamos a ver lo tercero. ¿Cómo sabes que crees? Por el descubrir de la hipocresía, por la mala disposición a no reconocerle, pero en tercer lugar, por la diferencia de su verdadero estado. Versículo 26 y versículo 27, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. No es que se parecían a las ovejas, no es que había pelo de oveja o lana de oveja, pero hablaban como cabras o como chivos. No eran ovejas, punto. Dice el versículo 27, Jesús les va a decir, yo te quiero convencer de lo que tú no eres, diciéndote lo que sí es. Esa es la idea. Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Dice el versículo 27. Y aquí hay una diferencia del verdadero estado. Primero, son ovejas porque oyen la voz del pastor. Lo vimos en el versículo 3 del capítulo 10. A este le abre el portero y las ovejas ¿qué? Oyen su voz. Oyen su voz. Versículo 4 en la parte final. Y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Y yo quiero que veamos aquí esto de oír la voz del pastor. Hay tres formas en las que tú y yo nos vamos a dar cuenta que estamos oyendo la voz del pastor. Primero, oyen la voz del pastor porque la disciernen. Disciernen la voz del pastor. Saben que el que está hablando es el pastor, porque la voz del pastor que esta oveja discierne lo va a llevar en primer lugar a examinar su vida, a verse como en un espejo. 2, a ver dónde está parado en relación a la voluntad del pastor para con esta oveja. Y 3, lo va a llevar a entregarse, comprometerse, dedicarse de lleno a esta voz. Lo segundo, no solamente la disciernen, sino se deleitan. Las ovejas que oyen la voz del pastor se deleitan en esta voz. Esta voz es más dulce que la miel, dice la Biblia. Es una voz que disfrutan oír y escuchar. Es un placer para estas ovejas esta voz del pastor. Pero en tercer lugar, obran de acuerdo a esta voz. Y aquí es donde nuevamente encontramos algo. ¿Qué encontramos? Congruencia. Congruencia. Son ovejas, dice Jesús, porque oyen la voz del pastor, la disciernen, se deleitan y obran conforme a esta voz. Pero no solamente son ovejas porque oyen la voz del pastor. Dice el texto, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y aquí hay algo que distingue a las ovejas del pastor llamado Jesucristo y a las que no son. Miren lo que dice 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 21. Timoteo 2, 2 de Timoteo 2, versículo 21. Miren lo que dice. Perdón, 2.19. Dice así, 2.19. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos y que se aparte de la iniquidad, de la impureza, de la inmoralidad, de la murmuración, del chisme, de la queja, de la frialdad, de la religiosidad, todo aquel que menciona el nombre del Señor. Porque no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Porque no todo aquel que diga que profesa una religión llamada cristianismo es cristiano. Porque tiene que haber un cambio, tiene que haber una forma diferente de vivir, de actuar, de pensar, de sentir, de hablar.
en donde cada vez menos nos vamos aferrando a las cosas de este mundo y cada vez pensamos más en lo eterno, en lo que nos espera allá, del otro lado de la eternidad. Y en que nuestro cristianismo, amada familia IBJ, una vez más, gira alrededor del corazón del latido de Dios. Y el corazón del latido de Dios gira alrededor de la palabra de Dios y de las almas. Y si yo como cristiano, como alguien que profesa una fe en un árbol que da buen fruto, que es la vid verdadera, y el Padre es el labrador, se acerca el labrador y dice, a ver, quiero ver qué frutos están habiendo de tu cristianismo. Y Jesús dice esto, quiero ver qué frutos hay en tu vida, de que yo vivo en ti. Esa es la idea aquí. No es porque pertenezco a la IBJ, no es porque mi pastor es Pablo Ferrari, por el amor tan perdidos, si es así, condenados. Es porque he creído en ti, Cristo. Me he identificado con tu cruz, con tu amor, con tu gracia, con tu misericordia, con tu verdad, con tu fidelidad. Y tengo un compromiso con no negarte, Cristo, con tomar decisiones en relación a la pureza, en relación a la santidad, a la justicia, a la rectitud, a la integridad. Y si estoy viviendo una vida incongruente, voy a tomar decisiones contigo, Cristo, para dejar el pecado atrás y ir hacia lo que tú me estás pidiendo que yo vaya. ¿Qué es lo que Cristo me pide? Lo mismo que le dijo Pablo a Timoteo. Huye. ¿De qué? De las pasiones juveniles, de todas las impurezas, inmoralidades. ¿Y qué? Y sigue la justicia, la paz, la fe, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Eso hace una oveja del redil del pastor llamado Cristo. Oye la voz del pastor. Oye la voz del pastor. Porque el pastor distingue a la oveja. Pero miren lo que dice el texto 27. Mis ovejas, dice el texto, oyen mi voz, yo las conozco, ¿sí? Sé quiénes son mías. Y después, como dice el versículo, y me siguen. Jesús estaba convenciendo a estos judíos que no eran ovejas de tres maneras. Primero, diciéndoles, las ovejas me escuchan. Y ese escuchar es con obediencia. Disciernen, se deleitan y obran. Pero segundo, yo las distingo, yo sé quiénes son. Porque me buscan, porque me reconocen, porque saben que estoy ahí cerca de ellas. Pero tercero, dice el texto, me siguen. Me siguen. Y la idea aquí es la siguiente. Jesús no llama más que de una sola manera. De una sola manera. Sígueme. Así nomás. Sígueme. Y cuando ves ahí los evangelios, cuando se dirigió a Mateo, cuando se dirigió a Pedro, cuando se dirigió a Juan, cuando se dirigió a Santiago, ¿qué le dijo? Sígueme. ¿Qué hicieron estos? Dejaron todo. Todo dejaron y siguieron a Cristo. De eso se trata seguir a Cristo, de dejar todo. Dejar todo. Religiosidad, fachada, hipocresía, incredulidad, dudas, y venir a Cristo y fortalecernos de Cristo y ser como Cristo y amarlo y entregarnos a Él y comprometernos con Él y hacer su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo está tu cristianismo hoy, amada familia? ¿Cómo está tu cristianismo hoy? ¿Qué estás haciendo con el fruto de la salvación en tu vida? ¿Estás hablando de Cristo? ¿Estás predicando el Evangelio? ¿Te interesas en la vida de otros haciendo un compromiso por enseñar la palabra de Dios? ¿O todavía tienes la respuesta del pastor primero? Que yo cambie. Como el borracho. Deja que dejo el alcohol, después voy a Cristo. Es al revés. Ven a Cristo para que dejes el alcohol. Entonces no me vengas a decir, deja que yo cambie para que discipule a alguien. No, cambia por Cristo y discipula a alguien. De eso se trata el Evangelio. O si no, ¿en qué estamos metidos? En una vil religión más. Y tú y yo no estamos para estar ahí. Para nada. Para nada. Y vas a ver por qué no.
Cristo convence a estos de que no eran ovejas suyas, mostrándoles las que sí eran. ¿Cómo se sentían los discípulos ahí? Ahí estaban los discípulos de Cristo. ¿Cómo se sentirían? Vamos, Jesús, buenísimo, maestro. Dale con todos estos judíos. ¿Cómo se sentirían? Seguros, firmes, afirmados. Se sentían, mira, así, se sentían como tú y yo, en un proceso hacia la eternidad, hacia encontrarnos con Cristo. Y el maestro estaba trabajando con estos 12 para que cuando él se fuera entendieran cuál era la dinámica de la vida de un discípulo. Que no vive para sus propios intereses, para sus intereses. Pero déjame decirte algo de seguirle a Cristo, que es muy importante, y es seguirle de cerca. Seguirle de cerca. Pedro, en un momento de su cristianismo, se alejó de Jesús. ¿Qué fue lo que hizo? Negó a Cristo. Dice 1 de Pedro 2:21, ¿qué ejemplo nos ha dejado para que sigamos qué? Sus pisadas, sus huellas, de cerca, porque voy pisando la pisada de la humildad, voy pisando la pisada de la abnegación, voy pisando la pisada de la dependencia del Padre, voy pisando la pisada de la compasión por los perdidos que están como ovejas sin pastor, voy pisando la pisada del amor, un amor sacrificial que está dispuesto a dar tiempo, energía, talento, don, un compromiso con la congruencia, porque no me puedo parar simplemente a cantar, barrer, trapear, lo que fuera que hago, lo debo hacer para la gloria de Dios. Y si trapeo, tengo que trapear, y después de usar el trapo, tengo que lavarlo y dejarlo lo más limpio que mi alma. Porque no es que uso el trapo y después lo dejo todo sucio allá. No, uso una taza, la lavo. Perdón, estoy dando un mensajito para el área de mayordomía. Necesitamos mayordomos. Aprovecho y digo esto. Necesitamos mayordomos. Necesitamos mayordomos que sean parte del equipo de mayordomía para mantener esto rechinando de limpio. Siempre. Aparte de que es parte del protocolo que hoy nos exigen, tiene que ser parte de nuestro protocolo de vida. Orden, limpieza. No puede estar mi casa limpia y la casa del Señor sucia. No puede. O desordenada. Pero tampoco se vale que carguemos sobre pocos. Todos tenemos que tener un sentido de pertenencia, de lógica. Oye, y esto, y esto, y esto. Bueno, y quiero ser parte, Señor, en eso. Vengo a sumar, a edificar, no a criticar, no a restar, no a destruir, a edificar, a construir. Déjenme terminar. Vamos a leer un versículo de esta parte de cercanía. Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 14. Miren qué texto bíblico este. Apocalipsis 14. Un pasaje muy mal interpretado, muy mal enseñado, por consiguiente muy mal aplicado. ¿Sí? Anda por ahí una religión, una secta, no religión, hablando de los 144.000 que van a poder ir al cielo, ¿sí? Cosa que este texto bíblico o este pasaje bíblico no está hablando. Aquí tenemos un contexto judío para empezar. O sea que tú y yo estamos para afuera. Pero, si hay una aplicación espiritual aquí, para estos 144.000 como para ti y para mí. Versículo 4. Miren este versículo, por favor, examínenlo conmigo. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Amén. ¡Qué versículo, por el amor de Dios! Dice, estos siguen al Cordero a donde quiera que va. Eso es seguir de Cristo de cerca.
Eso es, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Siguen al Cordero por donde va. Porque somos ovejas de este redil. Entramos por la puerta llamada Jesucristo. Pertenecemos al rebaño del Señor. Soy oveja, soy hijo. Pero tengo esta actitud de castidad, de pureza, de separación de corrupción y del pecado que el mundo me invita a que yo consuma. Me alejo de eso. Cada vez más, porque cada vez más el mundo me inunda de todas esas cosas. Y dice el texto, estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. ¿Eres oveja? Ahí estás tú. Y ya sumamos más de 144,000, ¿eh? Mucho más, mucho más. Vamos a Juan 10 y terminamos. ¿Cómo sabes que crees? Porque todos en general creen que creen. Por el descubrir de la hipocresía, por la mala disposición a no reconocerle, por la diferencia de su verdadero estado, pero en último lugar, por la dicha segura que tengo en Cristo. Versículo 28 al versículo 30. Dice, yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. No te olvides el contexto aquí que es muy importante. ¿A quién estaba hablando Jesús? A estos judíos que venían con una apariencia de algo pero que no era verdad. Sin embargo, Jesús les da palabra, les da mensaje, les predica el evangelio, les habla de la salvación, les habla de la eternidad. Y aquí Jesús, si algo veían estas personas, era que estaban vacías, estaban llenas de sí mismas. Pero eran personas que estaban condenadas al infierno, estaban perdidas. Eran personas infelices, tristes. Y Jesús les habla aquí de algo que es dichoso y que tú y yo ya estamos gozando. ¿Amén? Porque ¿qué dice Jesús? Y yo les doy vida eterna. Jesús les hablaba a almas que sabía cómo estaban esas almas. Estaban cargadas, turbadas, estaban sin propósito, estaban infelices esas almas. Y Jesús le habla a las almas y les dice, yo les doy vida eterna. Jesús les habla de la vida. Jesús dice en Juan 10:10 que Él es el que da vida y una vida en abundancia. Y aquí tenemos en primer lugar la dicha de la vida, una vida eterna que no perece jamás, que es sin fin. Y quiero que veas esto aquí que es muy importante. Dice el texto 28, yo les doy vida eterna. ¿Quién da la vida eterna? ¿La religión? ¿Un tratado? ¿Una iglesia? Cristo. Piensa en estos momentos conmigo. ¿En qué momento Cristo te dijo, fulanito de tal, te doy vida eterna? Mira, te cambio esta vida chafa que estás teniendo por esta vida plena que te estoy ofreciendo. ¿En qué momento pasó eso en tu vida? Que tú entendiste que tenía que ser un cambio de vida, evidentemente. Un giro, una conversión. Yo te doy vida eterna. Y Jesús dice algo aquí, esta vida que yo te doy, no te la prometo cuando te mueras, te la doy desde ahorita. Es presente, es continua, una vida eterna, plena, continua en Cristo y con Cristo, la dicha de la vida. Es un regalo presente y actual. 2, la dicha de la seguridad. Dice el versículo 28, yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Ahí tenemos la dicha de la seguridad. Jamás perecerán. ¿Por qué? Porque este es un amor y un poder que preserva. Piensa conmigo en estos momentos. ¿Cristo es digno de fiar? ¿Cristo es digno de tu confianza y de la mía? Díganlo con un poquito más de seguridad. Sí. Te hago una pregunta. ¿A Cristo se le ha perdido desde ese momento alguna oveja? ¿Estás seguro? Quiero que pienses. ¿Estás seguro? ¿Que se le han perdido? Sí. ¿Se le ha perdido alguna oveja? ¿Qué dice el texto?
Dice el texto, yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Punto final. Punto final. Ninguna oveja se le pierde a Cristo. La que es de Cristo. Punto. Ni más ni menos. Exactamente. Nunca fueron ovejas. El apóstol Juan lo dijo así. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Pero quiero que pienses conmigo. La suma de esto, privilegio, más responsabilidad. ¿Soy una oveja del redil de Cristo? ¿Soy una oveja del redil de Cristo? Jamás voy a perecer. Porque el perecer aquí, quiero que entiendas esto, no es que, como este pastor, que es rehumano, de repente, ¿qué hago? Así, mira. Cabeceo, y cabeceé, y se me perdieron 3 ovejas. Ya se me fueron 3. De vuelta, como que ando cansado, ¿no? Y ya se fueron otras 2. Sí, a mí me pasa eso como pastor, pero a él no. ¿Qué significa eso para mí? Que las que son ovejas, siempre ovejas. Salvo, siempre salvo. Es decir, yo se lo dije a un muchacho que acaba de venir de Argentina. ¿Tú quieres que yo te esté correteando a ti? O de una vez te lo digo como son las cosas. Está esto. Tú tienes esto. Como a todo mundo cuando llega a esta congregación. Nos sentamos y hablamos. Y vemos cosas que tienen que ver con el propósito de Dios. ¿Quieres que te corretee? ¿Quieres que te haga una codependencia, Pablo fulano? No estoy interesado en eso. La idea aquí es que todos entendamos que tenemos que seguir a Cristo. Y siguiendo a Cristo, estaremos salvos. La dicha de la vida, la dicha de la seguridad, la dicha de la protección, dice el texto, y nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. Jesús está hablando aquí de su omnipoder, omnipotencia. Aquí Jesús está proyectando que Él es Dios. Y por eso dice el versículo 29, yo y el Padre, o el Padre dice que es mayor que todos, me las ha dado y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Como que Jesús está sumando seguridad, está sumando confianza en las ovejas. No solamente está en la mano del Hijo, está en la mano del Padre, que son uno, dice el texto. Están unidos, ¿para qué? Para protegernos. ¿No te impacta esto? ¿No te consuela esto? ¿No te levanta esto? Claro que sí. Y eso lo tenemos nosotros. La dicha de la vida, la dicha de la seguridad, la dicha de la protección. Nadie las arrebatará de mi mano. Miren 1 Juan 5:18, un versículo de seguridad y de salvación. Primera epístola de Juan 5:18. Dice así. El próximo domingo vamos a hacer un mensaje espectacular de 2 predicadores de casa de un pasaje de Primera de Juan. Yo quiero hablar de un versículo que está casi al final. Mira lo que dice. Versículo 18. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca. ¿Te acuerdas lo que decía el apóstol Juan acá, no? No practica el pecado, porque somos todos pecadores. El tema es que intencionalmente no estoy pecando. No tengo una intención de mentir, pero puedo mentir. Pero mi intención no es mentir. Mi intención no es pecar con mis ojos, pero por momentos peco con mis ojos, porque sigo siendo pecador. Pero hay una lucha por no pecar, por agradar a Dios. Y dice el texto, sabemos, no sentimos, no suponemos, no pensamos, sabemos, es un saber, es una certeza, es una seguridad, que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios, fíjense lo que dice el texto, lo guarda y el maligno no lo toca. Satanás no tiene entrada con un hijo que nació de nuevo. No solamente soy guardado, sino que Satanás no puede tocarme a mí.
Que vengan los demonios, que vengan. Que venga el diablo, que venga. No me puede tocar. Estoy guardado. ¿Por qué? Porque nací de nuevo. Soy nacido de nuevo. Soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas y yo voy en pos de eso nuevo. El maligno no lo toca. Entonces no es cuestión de chamuco. No es cuestión de chanclas. Es cuestión de fe, de obediencia, de identidad, de posición. Déjenme terminar. La dicha de la garantía, la dicha de la vida, de la seguridad, de la protección, de la garantía. Miren lo que dice el texto. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Esta frase para mí fue impactante porque el Padre es mayor. No hay alguien más alto que el Padre. No hay alguien más poderoso que Dios. Es lo que está diciendo aquí. Pero hay una traducción que dice esto. Hay una traducción que dice así: las ovejas que Dios el Padre ha regalado al Hijo tienen tanto valor a los ojos de la trina deidad que para comprar ese regalo fue derramada toda la sangre del Hijo de Dios. Lo que está diciendo aquí es la siguiente: lo que mi Padre me ha dado es mayor, más excelente, y eso te involucra a ti y me involucra a mí. Aparte de que el Padre es mayor, el Padre me dio algo mayor, dice el Hijo, hablando de Jesucristo. Y eso mayor somos nosotros, las ovejas que hemos creído en Cristo, que estamos siguiendo a Cristo, que estamos oyendo a Cristo. Es un consuelo eso. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo somos valiosos para Él. Somos importantes para Él. Él piensa en nosotros, Él vela por nosotros, Él es nuestro sacerdote intercesor, 24 horas, 7 días. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Somos la iglesia amada por este Cordero. Vamos a terminar, vamos a orar. ¿Cómo sabes que crees? ¿Cómo sabes que crees? Porque todos en general creen que creen. Yo te quiero animar a algo, a que examines tu fe en estos momentos. Examina tu fe. Evalúate a la luz de la palabra. ¿Sabes cuántas veces yo he usado este pasaje para dar seguridad de salvación? N cantidad de veces. Pero cuando Dios lo trajo a mi vida, en mi vida cristiana, porque es lo que yo estoy compartiendo de mi vida cristiana, Él me sorprendió una vez más. Una vez más. ¿Cómo sabes que crees? Porque todos en general creen que creen. Pero eso no hace la diferencia. La diferencia lo hace que entraste por la puerta llamada Jesucristo. Que estás en el redil, que tienes una relación con el pastor, que te deleitas y lo disfrutas y te sientes seguro con Él. Caminas, lo conoces, lo amas. ¿No te resulta difícil obedecerlo? ¿No te pesa obedecerlo? Porque sabes que es tu bien, es para tu bien. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje. Que al oírlo, Dios, pueda causar cosas en nuestros corazones que nos lleven a creer en ti, a confiar en ti, a caminar contigo, a conocerte, a amarte, a obedecerte, a seguirte. Gracias por la dicha de lo que nos espera, porque hoy puede ser nuestro último día aquí. Qué dichoso será traspasar estos cielos hermosos y estar cara a cara contigo. Oh Padre, cuánta gloria en nuestra preciosa salvación, en nuestra divina esperanza. Pero mientras llegue ese momento glorioso de morir, de dormir, de irnos, queremos vivir como tú mandas, como tú defines que tenemos que vivir, como ovejas. Y no hay ovejas que se parecen a ovejas. Hay ovejas
que son ovejas, que caminan como ovejas, hablan como ovejas, están donde están las ovejas. Y hay que tener cuidado del lobo, ese lobo que quiere comerse las ovejas. Esas mentiras, esos mensajes externos e internos que nos quieren destituir, separar. Si aquí hay alguien que hoy necesita de Cristo para ser salvo, yo quiero que ahí donde estás, amigo o amiga, le digas a Cristo: Cristo, te confieso como mi Salvador. Cristo, te necesito, ven a mi vida, sálvame, perdóname, límpiame. Cristo, lava mis culpas, mis pecados, lávalos por favor. Cristo, ven a vivir a mi corazón, sé mi Salvador, te entrego mi vida, mi ser. Gracias por la vida eterna que me prometes, que me das. Gracias por la seguridad de la garantía de que no voy a perecer jamás y que nadie me va a arrebatar, pero tampoco nadie me va a tocar, porque soy tuyo o tuya. Dile así a Cristo. Y amada IBJ, te animo a algo esta semana. Goza de tu pastor. Goza de tu pastor. Conversa con él. Deleítate en sus buenos pastos. Descansa en él, amada IBJ. Y no seas una oveja rebelde, por favor. Sea una oveja sumisa, no llena de información, llena de sumisión. Sométete a Cristo, a su buena, agradable y perfecta voluntad. En el nombre que sobre todo nombre, el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén y amén.